¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en Se Presume Culpable, como todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Vox. Mi nombre es Alejandra Ojeda Garnero y hoy me acompañan los controles, como siempre, el gran Ulises, que ha vuelto. Me ha abandonado el sábado pasado nada más, pero ya volvió. Así que bueno, volvimos a la normalidad. Bueno, estamos a pocos días, 8 días puntualmente, del balotaje en nuestro país para elegir quién conducirá los próximos 4 años de Argentina, ¿no? En el gobierno nacional. Y bueno, tenemos un balotaje bastante reñido con encuestas que, si bien las encuestas muchas veces no reflejan la realidad. Estuve viendo algunos números, hay muy pocos puntos de diferencia entre un candidato y otro según distintas encuestas, pero como siempre digo, no confío en ninguno de esos números porque generalmente luego no se confirman esos números que se dan. Tenemos dos modelos de país en pugna para elegir el próximo domingo digamos, en el balotaje, en la próxima instancia de elecciones para elegir presidente. Y tenemos dos modelos totalmente opuestos y que es necesario analizar puntualmente, porque si vemos las propuestas que están, digamos, de un lado y del otro, son diametralmente opuestas, y hay otras hay una puntualmente que roza la ilegalidad en muchos aspectos. Por eso lo vamos a descifrar y a desmenuzar en esta mañana. Vamos a tratar de analizar algunos puntos. Si bien tiene varios ejes, la plataforma electoral de Javier Milei, de La Libertad Avanza, es importante que a la gente le quede claro cuál es el proyecto de país que tiene esta nueva fuerza política, por decirlo de alguna manera. Y para eso, bueno, estamos ya en contacto con dos abogados penalistas que, bueno, nos acompañan aquí en Se Presume Culpable, el doctor Víctor Corbalán y la doctora Evelyn Coaín. Bueno, ya están conectados, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, Evelyn? Buen día. Muchas gracias por comunicarte Alejandra, por esta comunicación con Se Presume Culpable. ¿Cómo estás? buenos días, ¿cómo va? Bien, todo bien. Escuchándote atentamente acá con mi socio, con la introducción que hiciste, que compartimos, que suscribimos, que nos preocupa y nos ocupa Ujú. esta futura decisión que vos bien marcás, que nos lleva a elegir entre dos modelos diferentes de país, y en concreto en lo que hace alusión a las plataformas electorales que marcabas, y preparándonos un poco para poder aprovechar este espacio que tan generosamente nos brindás. eh, Hicimos foco en uno de los puntos de la plataforma, de La Libertad Avanza, que la verdad que es preocupante. Sí, Sirve como muestra de lo que puede llegar a ser y nos alerta. sí. Me estoy refiriendo, creo que vos hacías alusión a ese artículo, a ese punto en concreto, cuando decía que hay un punto en la plataforma que es hasta ilegal. Claro, sí, sí. Bueno, tenemos varios ejes, ¿no? Que son los Sí. que plantea la plataforma de Milei, que tienen que ver, bueno, con la reforma económica, la reforma en infraestructura y tecnología, ganadería, agricultura, pesca, educación, capital humano. Pero nos vamos a centrar hoy puntualmente en lo que tiene que ver con seguridad nacional y reforma judicial, que es lo que vamos a analizar puntualmente, que, bueno, esto sí que es, todo lo demás es escalofriante, en general toda la plataforma y los planteos que hace este espacio político, digámoslo entre comillas, porque yo tengo algunas consideraciones en relación a algunos actores políticos en la actualidad. Creo que no son actores políticos, sino que son simplemente personas que se encuentran en círculos de poder, que vienen a saquear el país y llevarse todo a otro lado. Pero bueno, eso es otra discusión. Nos vamos a centrar, Evelyn, en lo que tiene que ver con la seguridad nacional y la reforma judicial, que es el análisis que puntualmente vamos a hacer hoy en este programa. Efectivamente. Y para eso, bajo ese título, nos centramos en el punto 6
Lo digo como para que inclusive quien quiere ir a corroborarlo, porque esto está Sí, subido en la página web es público. del Tribunal Electoral y demás. Ujú. El punto 6 es muy preocupante porque desde ese espacio político lo que hacen es proponen que si asumen, que si toman el poder, una de las medidas que quieren llevar a cabo es llevar adelante una reforma en el ámbito penal para eliminar toda cláusula garantista. Sí, realmente a mí Y, se me erizó la piel cuando leí ese punto, ¿no? Porque es que no es realmente para menos. es terrible. Rosa, esto está, a ver, las cláusulas garantistas están establecidas en la Constitución, ¿no? Que seguramente es lo que No, ustedes van a explicar. Pero en ese sentido, claro, lo que te quería proponer es, por ejemplo, Víctor, si vos podés explicar un poco cuál es el concepto de garantismo que claro. manejamos como para saber dónde estamos parados y de qué estamos hablando y darle contenido, Claro, ¿no? porque en la sociedad hay una creencia medio extraña de lo que es el garantismo, ¿no? ¿Qué tal, Víctor? Sí, Buen día. ¿cómo están ustedes? Muy Sí, bien. me alegro saludarlos. Sí, hace años, no muchos, pero hace años, yo creo que desde que aparece en la escena este gran jurista que es Raúl Eugenio Zaffaroni, y propone, difunde su teoría del delito, su teoría garantista del delito, asocian la figura de Zaffaroni con la impunidad. O sea, hay un discurso que cree que cuando a los presos, a los imputados, se le dan garantías, se le dan garantías, garantía de buen juzgamiento, garantía del derecho de defensa, garantía de un debido proceso. eh, lo que se está logrando es que esta persona termine impune y no sea condenada como, según esta idea, ya merece. Entonces, acá hay dos errores graves. El primero, que es de base, es creer que la aplicación férrea y muy exigente del derecho penal vendría a solucionar el tema de la inseguridad. Ese es un error que lo cometen muchísimos teóricos, Ujú. porque el derecho penal, que es la última respuesta que el Estado puede dar frente al fenómeno del delito, es nada más que una respuesta castigadora, que en general, en la franja a la que se dedica a reprimir, que es una franja de gente muy vulnerable, de gente muy humilde, de gente que no ha tenido la posibilidad de ir a la escuela, a recibir una educación formal, que no tiene un proyecto de vida perfectamente definido, sino que tiene malos ejemplos, una madre que la abandonó, un padre que lo abandonó, un padre borracho, violencia en la casa, malos ejemplos, y encima mensajes desde la televisión que le imponen que para poder ser tiene que tener. Ujú. Mensaje terrible que Sí. atiende al consumismo. Entonces, en ese combo de, por un lado, un mensaje televisivo que obliga a consumir y por otro lado, la ausencia de ideales y de valores que tengan cimiento en una cultura de trabajo, en una cultura de sacrificio, y sino por el contrario, en la cultura de lo fácil, de no trabajar y de conseguir dinero para satisfacer necesidades que a veces son incluso enfermedades, como el caso de la droga, termina en una explosión de violencia que lleva a los delitos de homicidios, de robos, de narcotráfico, y que el derecho penal, lejos de solucionarlo, lo único que hace es postergar, porque alguna vez saldrán en libertad estas personas que hoy se reclama que estén presas, porque algún día saldrán. Y cuando salen, salen peor de lo que entraron. Ujú. Es decir, sale mucho más peligroso el sujeto porque nunca fue atendido en su problemática, nunca se atendió la causa por la que llegó a delinquir. Entonces, el fenómeno del delito, para erradicarlo, para bajar los niveles de violencia que generan, y que eso ha ocurrido en algunos países, sobre todo en los países escandinavos,
reclama atender las causas por las que las personas llegan a delinquir. Y fundamentalmente en lo que estamos hablando, en el fenómeno de violencia que sobre todo azota Rosario, la cuestión está en la pobreza. Mientras existan tanta cantidad de pobres, tanta cantidad de marginales y sin atender su problema, ahí tenemos futuros delincuentes. O sea, mientras haya tantos chicos en la calle, sobre todo a las horas de la noche, solos, abandonados, pidiendo en una esquina, esos son futuros robos calificados el día de mañana. Sí, entonces, si quieren bajar el índice delictivo, ataquen, señores políticos, las causas, ataquen la pobreza, ataquen los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas que hay en la familia, que hay en los barrios, los problemas de desocupación, porque entonces recién ahí vamos a poder empezar con mucho tiempo, porque esto lleva mucho tiempo, no es de un día para otro, a bajar los índices de criminalidad. Es el primer error. Y el segundo error es creer que el que ejerce el poder penal, en este caso los fiscales o los jueces, los fiscales y los jueces, tienen una mirada que no se equivoca, tiene una mirada absoluta que tienen que aplicar la pena y tienen que aplicarla sin miramientos y no hay ninguna necesidad de garantía porque su mirada es superior. Este es un concepto que viene de la época de la Edad Media, de la Inquisición, donde obviamente el que ejercía el poder tenía que ver con la religión, tenía que ver con una mirada superior. Estaba inspirado por un pensamiento mágico, el Espíritu Santo en este caso, y entonces era imposible que se equivocara. Pero hoy, como sabemos, el poder político es el que ejerce el poder. El poder penal lo ejercen los fiscales, lo ejercen los jueces, de ninguna manera, lo ejerce la policía, de ninguna manera son seres superiores, son seres tan comunes como nosotros, que se pueden equivocar o que pueden acertar. Entonces, para evitar la cantidad de errores que se pueden llegar a cometer, están las garantías que limitan el ejercicio del poder. ¿Qué le dicen al que ejerce el poder? Usted, para poder condenar, tiene que tener pruebas que se le hayan rendido en una audiencia pública, que hayan podido ser controladas por la defensa, y entonces en función de esas pruebas usted puede fundar una sentencia. De lo contrario, si usted no tiene ese límite, usted podría condenar cuando se le dé la gana, como ha ocurrido en algunas otras épocas, como ha ocurrido en la dictadura, o sea, concretamente. Exactamente. La dictadura militar, ¿qué hace? Ejerce el poder punitivo sin ningún límite. Entonces, secuestraba, torturaba, robaba niños y condenaba con penas incluso que no existían en ningún lado, porque tirar al río o al mar a las personas vivas, directamente imposible de pensar. Te agrego una cuestión. Sí. Esto va un poco de la mano y no es, me parece, no es algo aleatorio esto que coincida esta lógica que está planteando inclusive Víctor con los hechos de la historia oscura argentina reciente, y que justamente este espacio político tenga gente que se embandere tras la consigna del negacionismo, de volver con esa cuestión de no fueron 30.000, de fue una guerra, de cuestiones que en cierto punto tenemos que militar para deconstruir y fortalecer los principios democráticos, fortalecer esta cuestión, porque también, Alejandra, lo que charlábamos con Víctor la vez pasada, era esto de que en la plataforma del espacio de la libertad avanza se busca la menor injerencia del Estado. Claro, totalmente. Y esto, ellos hacen eco en esto y hacen base de su plataforma en esto, menos Estado en salud, hemos visto todos los videos, sí. Por más que luego traten de endulzar la situación para evitar críticas que le vinieron. Y lo loco aquí es que justamente el garantismo lo que pretende hacer es ponerle un límite al poder del Estado. Claro. Y lo loco aquí es que ellos son liberales en lo comercial, en lo que implique un gasto, en lo que implique al poder económico un sacrificio. Sí, tienen pero una en lo que doble implica vara, ¿no? En algunas cuestiones.
Efectivamente, porque justamente un poco esto de lo que hablaba Víctor, el garantismo entendido como no impunidad, el garantismo entendido como un límite al Estado. Estado, vos querés sancionar a esta persona, vos querés castigar a esta persona, bueno, muy bien, lo podés hacer porque tenés el uso de la fuerza legítima. Ahora, tenés que cumplir ciertos requisitos y no son requisitos que se le ocurrieron de un día para el otro, que sé yo, por ejemplo, por nombrar una figura, Zaffaroni, porque siempre machacan con esta cuestión, Sí, todo es culpa de Zaffaroni, pareciera que claro. todas Sí. las cuestiones surgieron a partir de este jurista, sino que son principios que costaron sangre y sufrimiento a la humanidad. Si uno se pone a estudiar cada una de las garantías que en esta propuesta se pretenden borrar de un plumazo como si la historia no existiera, uno puede analizar, puede ver que cada una de ellas es resultado de luchas de años, de sufrimiento, de sacrificio. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre una que es la de ser enjuiciado, poder ser enjuiciado por tus pares. Me estoy Claro, refiriendo a lo que manda la Constitución, no a algo que se me ocurre en este momento, en esta mañana de sábado, claro. sino que en esto que receta la Constitución. Víctor, no sé si querés hablar un poco de la cuestión del juicio por jurado. Mm. Un tema, el juicio por jurados, ¿no? Que No, todavía no se implementa en la provincia de Santa Fe. Una cosa que, bueno, ahí está, estuvo en algún momento intentando hacerse efectivo, pero no se logró. No, me gusta lo que está señalando Evelyn, de que atrás de Javier Milei hay una estrategia muy pensada, muy analizada, probablemente sea muy inteligente, en donde lo que se busca es armar un discurso atractivo, y por eso la cantidad de votos que tiene, y que va a tener, lamentablemente, Sí. porque le está diciendo a la gente lo que la gente quiere oír. Fíjate que acá durante muchos años se viene instalando este asunto de que los presos entran por una puerta y salen por la otra, que hay que terminar con el tema de las garantías, que lo que hay que hacer es garantizarle a la víctima su situación y no al delincuente. Al delincuente hay que meterlo preso y que no salga más Claro. Sí. directamente. Como literalmente la frase que escuchamos siempre, que se pudra en la cárcel, ¿no? Exacto. Entonces, ese pensamiento se instaló en la sociedad y forma parte de uno de los fundamentos de lo que se da en llamar el sentido común, que a mí me preocupa mucho cuando hablan del sentido común, porque lo etiquetan así y a veces no es tan común, o si bien es común, no es lógico, no tiene fundamentación científica, no tiene razonabilidad, no se basa empíricamente en pruebas, y al contrario, lo que construye ese discurso del sentido común es una falsa realidad que perciben aquellos que consumen ese discurso, sobre todo que emana de medios de comunicación hegemónicos, le hace Clarín, La Nación, TN, etcétera, que por supuesto están interesados en la deconstrucción de este poder que pretende llevar razonabilidad al ejercicio punitivo, considerar que es la última expresión que puede tener el Estado, cuando evidentemente el Estado lo que está haciendo es reprimir a partir del fracaso que él mismo debe reconocer en sus políticas públicas. Porque cuando el Estado se encuentra con índice delictivo alto es porque el mismo Estado ha fracasado en sus políticas de desarrollo. Exacto. De manera que es preocupante lo del discurso de Milei, es preocupante el discurso de la candidata vice, porque nos vuelve a centrar en esto de que acá hubo una guerra, hubo dos demonios, Sí, cuando los que pertenecemos a aquella época, vos Evelyn no la viviste, pero los que la vivimos, sí. mi generación, que obviamente estuvo ajena, nosotros descubrimos con el tiempo lo que estaba pasando, pero al principio no sabíamos realmente lo que ocurría. Estoy hablando del año 75, antes incluso de que venga la dictadura.
nunca nos imaginábamos que estaba pasando esto. Y cuando lo descubrimos, bueno, fue tremendo, fue tremendo. ¿Cómo no vamos a tener derecho a hacerle un reproche a nuestro ejército, a nuestra marina, a nuestra aviación? Los argentinos en algún momento dijimos basta y le pedimos, y esto lo hace Alfonsín, le toca a él hacerlo, le dice, basta, ustedes deshonraron a nuestras Fuerzas Armadas. Ni San Martín, ni Belgrano, ni ningún militar que honró a la historia argentina puede tolerar que ustedes, al margen de la ley, hayan hecho lo que hicieron. Entonces el reproche a las Fuerzas Armadas es el reproche a nuestro Estado, es el reproche a nuestras Fuerzas Armadas. Yo no tengo nada que ver, ni tuve nada que ver con los montoneros, ni tuve nada que ver con el Ejército Revolucionario del Pueblo. Esa gente nunca me representó, esa gente nunca tuvo nada que ver con el Estado. Eran idealistas, eran gente que equivocó el camino y que creyó que en la lucha armada estaba la solución. Y que empleó, hay que decirlo, y que empleó métodos incorrectos, que asesinó gente, que puso bombas, claro que sí. Y fueron juzgados, y fueron condenados, y después tuvieron la amnistía, el indulto, pero fueron dentro del sistema judicial, recibieron su condena. Y también fueron condenados de alguna manera políticamente. Por eso es que felizmente no volvieron a aflorar ni siquiera en América Latina, o por lo menos en esta zona de América Latina, estos grupos armados. También hay que decir, Víctor, que estas personas que integraban esas organizaciones también fueron muchas asesinadas y desaparecidas, ¿no? Que es esto lo que está en discusión hoy, ¿no? Y que esto es lo que reclama, por ejemplo, Villarruel en el caso cuando dice, bueno, hay un montón de represores, de militares presos, pero tuvieron, ellos sí tuvieron la posibilidad de ser juzgados. Muchos de los otros bandos no tuvieron la posibilidad de ser juzgados porque justamente fueron asesinados por ellos o desaparecidos. Entonces, ahora se quiere presentar a los victimarios como víctimas. Hablo de las fuerzas, ¿no? Del Estado que en aquel momento fueron los que encabezaron la represión. Y se quiere volver a eso. Yo estoy segura que si gana esta fuerza política el 19 de noviembre, vamos a tener al día siguiente a todos los represores libres. Y no queremos eso en la Argentina, porque sería algo terrible. Para eso va a tener que Milei, el primer acto de gobierno, clausurar el Congreso. No va a poder hacerlo porque el Congreso se lo va a impedir. Creo que el sentido común va a tener que clausurar lo que hicieron en Perú. O sea, la única forma de ejercer el poder hegemónicamente, autoritariamente, para Milei es eliminar el Congreso. Y darle la espalda a los pactos internacionales que obligan a la nación argentina. Por supuesto, lo que implicaría un terrible problema para la Argentina, porque ahí vamos a salir todos a la calle. Claro. Sí. Ahí vamos a salir todos a la calle. Porque este tema de la historia argentina es un tema donde dimos vuelta a la página, por lo menos creímos haberla dado vuelta a la página. Hoy me pongo a ver que hay mucha gente que vive equivocada esta visión y que de buena fe incluso vienen a decir, bueno, pero hay que poner todo en contexto porque acá solamente se juzgó a uno. No, acá se juzgó a todos. La diferencia está en que una cosa es una persona que comete un delito y que se le aplica la ley, y otra cosa es el que usa el Estado. Exacto. Por eso se llaman delitos de lesa humanidad. El que usa el Estado para cometer delitos. Exacto, y eso es lo que no se dice. Eso es lo que no se dice en este discurso de La Libertad Avanza, ¿no? Que quieren poner a todos en el mismo nivel y no están todos en el mismo nivel. Las organizaciones que en aquel momento, hicieron determinadas acciones que fueron equivocadas, como vos decías recién, fueron personas civiles, personas comunes, no era el Estado. Entonces acá lo que se habla es de el Estado como represor. Ahí es donde hay que poner el foco. No es lo mismo que las fuerzas armadas hayan actuado en contra y hayan generado todo lo que fue la represión, la desaparición de personas, el robo de bebés y demás. No es lo mismo, no se puede poner en el mismo plano que a lo que hacían Montoneros y el ERP.
por supuesto, por supuesto. Pero bueno, por eso digo que no, personalmente estoy muy preocupado Ujú. porque, porque si bien uno es optimista siempre y bueno, y acá la democracia nos enfrenta con un dilema tremendo. La democracia nos enfrenta con tener que aceptar que la opción que da el balotaje, porque no es elección, es la opción. La elección ya está, ya estuvo. El pueblo eligió a dos mayorías, dos grandes mayorías. Primera y segunda, bueno, ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es ese mismo pueblo tiene que optar entre esas dos que fueron elegidas. Entonces, a mí lo que me aterra es que hayamos llegado a esta situación donde la opción sea retroceder a antes de la Revolución Francesa por poco, Ujú. ¿Eh? Sí, sí. ir para atrás, ir a un pensamiento de un Estado que no se mete, que deja el mercado, que no le importa la salud de la gente, no le importa la educación de la gente, no le importa la gente pobre, y tirar abajo todos los derechos de los trabajadores, todos los derechos de los jubilados. Ese es el planteo de esta gente. Es un Estado que no se mete, Víctor, pero que no se mete en lo que no le conviene al mercado, Claro, Claro, porque no es un exacto. Estado que no se mete, De todas porque maneras, tampoco es eso que venden, cero Estado afuera, mm, ministerios afuera, cuando tienen propuestas como estas otras, en donde justamente la injerencia estatal, si es que esto se intenta, puede llegar a ser terrible, y sí. donde defienden una injerencia estatal pasada, pretérita, que fue terrible también, atroz. Ujú. ahora, como los que tuvimos alguna responsabilidad en la docencia, yo no creo que un abogado joven que ha recibido estudios de derecho constitucional, de derecho internacional, que ha recibido estudios de historia, que tiene elementos de filosofía crítica para pensar, vaya a votar a mi ley. No creo, sinceramente lo digo. Yo creo que los universitarios no pueden estar votando a mi ley, en general, no digo solamente todos los universitarios. Ahora, ¿quién vota mi ley? ¿Quién vota mi ley? Porque está también la otra cuestión que no logro entender y a lo mejor Alejandra nos Ujú. ayuda Ujú. a pensar cómo se llega a tanto odio por el kirchnerismo. ¿Cómo es? Porque esta ya supera lo que conocimos nosotros históricamente como el gorilismo. Sí. Esto supera ya este odio por... ¿Qué pasó? Yo no lo logro entender. ¿Por qué tanto odio por Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué? Yo Que no creo que vuelvan más, que desaparezcan, sí. porque ese discurso es el discurso que en este momento le está dando, aumentando el caudal de votos a los libertarios. Ujú. Mira, yo creo que el odio hacia Cristina Fernández viene por el hecho de que en sus gobiernos, tanto de Néstor como de Cristina, se han conquistado, se han vuelto a conquistar o se han reparado cosas bueno, que los poderosos tenían ya acomodadas a su favor, ¿no? Y este hecho de la distribución de la riqueza, la equidad, que la igualdad de oportunidades, un trabajador esté en mejores condiciones, que tenga un buen sueldo, que pueda irse de vacaciones, que pueda comprarse distintos bienes y que es como igualarse a esos poderes que creen que todos esos beneficios son exclusividad de ese pequeño círculo. Esto pasó con el peronismo de Perón en su momento, cuando los trabajadores, un peón rural, se paraba frente a su capataz o al dueño del campo y le reclamaba las cosas mirándolo a los ojos. Hay una frase, no me acuerdo ahora de quién, que lo dice claramente, que eso los poderosos no lo toleran. No toleran que una persona que ellos consideran no la consideran persona ni sujeto de derechos, se plante y reclame lo que le corresponde. Creo que el empoderamiento de sectores vulnerables,
el hecho de que puedan reclamar y plantarse frente a los poderes y decir, bueno, esto me corresponde, me lo tenés que respetar porque son mis derechos, eso ha hecho que se odie tanto al kirchnerismo por parte de estos pequeños sectores de poder que lo único que buscan siempre, ya sabemos, es llevar agua para su molino y cada vez enriquecerse más a costa de que la mayoría del pueblo padezca las peores situaciones, ¿no? Yo lo veo por ese lado. Está bien, pero explícame por qué la gente que sigue odiando al kirchnerismo responde, no es una, digamos, no son los oligarcas, que yo lo voy a No, entender al oligarca tal como vos lo no, no. explicás, no. El trabajador, el hijo del empleado, el joven, sigue repitiendo el mismo discurso. Sí, yo creo que también tiene que ver con una cuestión del querer pertenecer, ¿no? Del sentirse que, bueno, y lo que te hacen creer los medios, ¿no? Bueno, vos, como en su momento, en el 2008, le querían hacer creer a todo el mundo, todos somos el campo, y realmente no Claro. somos todos el campo, porque yo no tengo más que tierra en las macetas, entonces, y que una persona que trabaja y que no tiene nada, ni un terreno siquiera, defienda el campo, es lo que te imponen a través de los medios de comunicación. Esto de querer hacerte Ujú. creer que vos sos Ahí de está. su misma clase para que los apoyes y después te dejan tirado. Una vez que ellos llegaron y consiguieron lo que quisieron, al resto que lo apoyó los dejaron tirado. Entonces es más aspiracional y más el sentir que, bueno, si yo puedo ser parte de esto o soy parte de esta gente que está en otro nivel, el hecho de defender esa postura. Porque sí, hay un montón de personas, yo también conozco personas que viven de un sueldo, que trabajan todos los días como cualquiera de nosotros y que salen a defender a estos sectores y uno no se explica por qué. Y en parte es por eso, por lo que te hacen creer los medios, que vos sos parte de ellos, y el hecho de la persona sentirse tal vez que es parte de una sociedad, entre comillas, a la cual no pertenece y no va a pertenecer nunca. Ojalá sí pueda ascender socialmente. Obviamente todos pretendemos y queremos que haya ascenso social, movilidad social, pero es muy difícil. Y Hay me una parece que frase, viene por ese Alejandra, que por lado. ahí resume esto, que dice que el mejor producto del capitalismo es el trabajador sin conciencia de clase. Tal cual, yo coincido plenamente, no hay conciencia de clase, esa es otra de los grandes problemas que hay en nuestra sociedad es la falta de conciencia de clase, es creerse que esto que se habla muchas veces, los desclasados que defienden a los Ujú. poderosos, bueno, lamentablemente es eso, y hay mucho de eso, y es muy lamentable. Creo que la gente no toma conciencia del poder que tiene, el pueblo tiene muchísimo poder, y no se toma conciencia de eso. Todo se construye sobre las bases del pueblo y si el pueblo mueve esa base, se va todo el diablo. Entonces, no hay conciencia. Todos queremos, es decir, hay mucha gente que cree que está en la cima cuando está en la base y bueno, no toma conciencia de eso. Sí, sí, por eso es que cuando tratamos de explicar el fenómeno de la evolución, en la aplicación del sistema penal, de cómo desde la Edad Media para acá se vino trabajando en la laicización del poder, en un ejercicio de un poder racional, lógico, con límites. Lo que se hace es terminar con una mirada que hacía creer que para ejercer el poder había que ser un líder elegido. Y eso estuvo presente y que explica toda la historia argentina que da lugar a los caudillos. El caudillo argentino es una representación de poder que se lo brinda esa mirada, lo considera un ser superior, un ser elegido. Y entonces ese caudillo no se equivoque y hay que seguirlo. Entonces la relación líder-masa es una relación muy mágica. Ujú. Por el contrario, el pensamiento lógico y racional que plantea la Revolución Francesa, lo que hace es decir, no tiene, no, de ninguna manera hay que pensar en que alguien por ser elegido, por ser líder, va a ejercer el poder sin equivocarse. No, puede ser un gran dictador, como de alguna manera lo fue Rosa y lo fueron tantos otros. Ujú. Es decir,
El derecho viene a ser la herramienta para limitar el poder de esa persona a quien la sociedad, la gente quiere que conduzca los destinos de su pueblo. Estas son las dos miradas que se dan perfectamente entre los colonos de Norteamérica y los colonos de Latinoamérica. El colono de Norteamérica, que es un colono inglés, viene huyendo de Europa del ejercicio abusivo del poder del rey, del poder absoluto, y necesita al derecho para limitar ese poder. O sea, el poder no es bueno, entonces hay que limitarlo. Para eso necesitamos el derecho. Exacto. En cambio, el poder que ejerce el caudillo latinoamericano está sobre otras bases. Se considera que es un poder bueno. Entonces hay que sacarle cualquier límite. No molesten con el derecho, déjenlo que lo ejerza solo. Y no es así. Y no es así. Es decir, nosotros tenemos la misma constitución que los Estados Unidos, pero durante mucho tiempo no nos hemos podido despojar de esa mirada iluminada, de esa mirada mágica que nos viene de la religión judeo-cristiana y que piensa en que para ejercer el poder el elegido no tiene que tener límite. Bien, bueno, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Evelyn, ¿algo más para cerrar? No, simplemente llamar a un pensamiento crítico al momento de elegir en esta elección que, como bien dijiste al inicio, nos propone dos modelos de país. Dos modelos de un país presente que acompañe al pueblo y el pueblo acompañando al gobierno, o un gobierno del sálvese quien pueda, del egoísmo y de que haga el mercado lo que pueda y lo que quiera con el pueblo. Simplemente eso, Alejandra, y agradecerte nuevamente el espacio. Bueno, no, por favor. Bueno, espero que le haya sido esclarecedor para la audiencia y todos quienes hayan podido escuchar, porque realmente por lo que vamos a optar el domingo 19 es realmente algo muy serio y sería elegir el modelo de la libertad avanza, retroceder a los lugares y a los momentos más oscuros de nuestra historia. Así que, bueno, esperemos que haya sido esclarecedor. Para mí ha sido excelente todo el análisis que han hecho. Así que, bueno, muchas gracias, Evelyn y Víctor. Nos volvemos a encontrar en cualquier otro sábado. Saludos. Chau, chau, nos vemos. Bueno, vamos ahora a una pequeña tanda y enseguida volvemos con otro tema.